Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente reunidos aquí en una clase de Zoom. Hoy nos toca la clase de gramática por esta nueva organización respecto a las clases virtuales. Hoy se da la clase de gramática y van a tener estos días para ir completando las actividades de las clases de taquigrafía. Así las profe Amelia y Ana se dedican al tema de lo que es corrección de los trabajos que fueran solicitados. Así pedimos que estén muy atentos a la plataforma, ya que ahí se irán volcando los videos, los trabajos y las novedades para estos cambios o estas reorganizaciones que vamos realizando. Un poquito haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada. Acuérdense que habíamos visto lo que es el tema de abecedario y yo les había solicitado escribir en su carpeta, deben tener de la clase pasada, el abecedario. Pues vamos a ir viendo algunas reglitas, algunas normas, haciendo otra vez un poco el repaso de lo que dimos. Para dar un pantallazo general, no nos olvidemos que empezamos hablando en nuestra primer clase de lexemas, de morfemas, pero siempre haciendo alusión a las palabras, ¿no es cierto? A que estas palabras contienen una raíz, contienen una desinencia. Lexema, que era raíz, que se mantenía, y que después estas palabras iban modificándose de acuerdo a qué terminaciones, y íbamos incorporando. Así, por ejemplo, hablábamos de los morfemas flexivos nominales, haciendo referencia un poco a si eran de género, de número. También los morfemas flexivos verbales, haciendo referencia a que si estos morfemas nos daban los datos de persona, números relacionados a, no números, sino personas, aspecto, tiempo, relacionados a las terminaciones verbales, a las conjugaciones verbales. Después, avanzando en nuestras clases, hemos visto de qué manera las palabras podían ser formadas a través de procesos de derivación, de composición o de parasíntesis. Y en la clase anterior vimos ya la palabra constituida por letras, y que estas letras dentro del lenguaje, dentro de la lengua española, eran 27, que estas 27 letras tenían un nombre, y que dentro de las nuevas novedades que se incorporaron en el idioma español, nos decían que la Real Academia Española sugería que desterremos, por lo menos dentro de lo que es el abecedario, los dígrafos como la CH, como la L, como la R, la doble R, y hacíamos alusión a que los dígrafos estaban formados por dos letras. En el caso de la CH, como su nombre lo indica, la C y la H. En el caso de la L, estaba constituida por dos L. En el caso de la doble R, está constituida por dos R. Y con respecto a la denominación de las letras, estas en su mayoría, su nombre deriva de agregarle una E a la letra. Por ejemplo, la B, su nombre es B, a la letra B le agregamos la E, con la C sucede lo mismo, y dentro de las sugerencias o propuestas de las nuevas incorporaciones, de las nuevas modificaciones que se hicieron en el año 2010, nos sugieren, por ejemplo, que a la Y, la que nosotros llamamos Y toda la vida, la llamemos Y.
como para unificar eso de agregarle una E a cada nombre de las letras. Después también hablamos del tema de que ese abecedario contenía consonantes y vocales, y que dentro de las vocales teníamos vocales abiertas y vocales cerradas. Dentro de las vocales abiertas habíamos hablado de la A, la E y la O, y las vocales cerradas, la I y la U. Hago alusión a esto porque en uno de los puntos que hoy vamos a tratar va a ser el tema de cómo separamos en sílabas y qué pasa con los diptongos. Y clases venideras vamos a estar hablando un poquito de diptongos, triptongos e hiatos. Entonces, como para que ustedes se den cuenta cómo todo está relacionado y cómo vamos incorporando nuevos contenidos, y que es necesario saber o tener contenidos previos, tener saberes previos para ir, digamos, formando e interpretando los contenidos que vamos desarrollando en estas clases de gramática. También en la clase pasada ustedes tenían un trabajo que lo fuimos resolviendo entre todos, donde había ciertas convenciones o ciertas reglas que cumplir para el tema de separación en sílaba. Habíamos hablado también que las sílabas son conjuntos de sonidos que los emitimos en un mismo golpe de voz, haciendo un poquito relación de lo que es la gramática con la taquigrafía. Habíamos hecho alusión que en estenografía tenemos sílabas que coinciden, digamos, con los mismos nombres que empleamos en la gramática cuando hacemos referencia, por ejemplo, a las sílabas directas, que teníamos primero una consonante seguida de una vocal, como rama, rayado, ropa, rueda, piso, donde la inicial de esa palabra es una consonante. En el caso de las sílabas inversas, sucedía lo contrario, o sea, la primer letra de nuestra palabra era una vocal, como árbol, arma. Esto en estenografía o en taquigrafía. También tenemos sílabas mixtas, donde tenemos una o más vocales incorporadas entre dos consonantes, como dar, como bien. Y por último, el ejemplo que poníamos era la vocal silábica, donde teníamos en una sílaba una vocal. Y el ejemplo era ala y oro. Ahí la letra A forma la primer sílaba solita, independiente, por eso tenemos una vocal silábica, y en el caso de oro es la vocal O la que forma una vocal silábica independiente, o sea, una sola sílaba, cosa que no sucede con las consonantes. Y ahora entrando un poco al tema de hoy, que es repaso, fijación del procedimiento de ordenar alfabéticamente palabras, tenemos aquí, Rolo nos va a poner como para que podamos ver todos este procedimiento para ordenar alfabéticamente. Y en el primer punto, dice, el procedimiento es bastante sencillo, ya que únicamente ha de tomarse en cuenta el orden de las letras en el abecedario. Fíjense, esto es muy fácil. Por ahí me decían que volvamos a hacer el repaso, porque si bien para nosotros es algo obvio, para algunos puede resultarle diferente o incomprensible.
el primer ítem, el punto número 1, dice que nosotros, para ordenar alfabéticamente las palabras, tenemos que observar la primera letra que la constituye. En este grupo de 3 palabras tenemos casa, coma y ciudad. Fíjense que si estas estuviesen desordenadas, nosotros en una línea de mayor cantidad de palabras, no solamente estas 3, porque al tener 3 es muy fácil, digamos, lo primero que tenemos que hacer es cómo se inicia esa palabra. En este caso, son todas palabras que empiezan con la letra C, por lo tanto, en este caso no sería dificultad, pero sí tenemos que observar la segunda letra que constituye cada una de estas palabras. Entonces ahí sí tendríamos que la primer palabra que iría encabezando ese orden alfabético sería la palabra casa. ¿Y por qué? Y precisamente porque está la letra C y le continúa la letra A, y en el abecedario la primera letra sería la A. La segunda palabra que debería ir en ese intento de hacer ordenar alfabéticamente las palabras, iría la palabra ciudad, porque en la línea del abecedario la I continúa a las letras que figuran en él. Y por último iría la palabra coma. Como ven ustedes, es aparentemente fácil para nosotros ordenar estas 3 palabras. La dificultad se vería cuando no solamente tenemos 3 palabras, sino muchas más. Entonces ahí sí, para las personas que les cuesta, no hay mayor dificultad que el hecho de tener, digamos, a mano nuestro papelito, nuestro machetito con el abecedario y ir ordenando las mismas. En el punto 2, tenemos, bueno, en este caso sería casa, ciudad y coma. El punto 2 dice, en caso de que la primera letra sea la misma en varias palabras, se considera entonces la segunda letra y se determina entonces su ubicación también de acuerdo al alfabeto. Casa, ciudad y coma. En el punto 3 dice, en caso de que más de 2 letras tuvieran el mismo orden, se considera entonces la segunda letra y se determina su ubicación, también de acuerdo al alfabeto. En el punto 3, en el caso de que más de 2 letras tuvieran el mismo orden en diversas palabras, se tomará la que está posteriormente y así sucesivamente. Fíjense qué pasa en el punto 3. Tenemos casa, casona, casita, caserío, casualidad. La primera letra, como vimos en el punto 1, es la C. No habría dificultad en eso. Todas, o sea, observando, todas empiezan con C. La segunda letra que nos podría orientar, nuevamente, están repetidas en todas las palabras. Entonces, hasta ahí no podemos ordenar. Cuando miramos la tercera letra, otra vez coinciden en todos los casos. Entonces, hasta ahí no podemos determinar cuál va a ser la primera, cuál va a ser la segunda, y así sucesivamente en esa línea de palabras propuestas. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros miramos la cuarta letra? En este caso, casa, sí o sí va a ir primera. ¿Por qué? Y porque en la línea del abecedario tenemos la A como letra que encabeza el abecedario. Después nosotros vamos a observar que
La segunda palabra que debería ir en este proceso de ordenar alfabéticamente sería casita, porque observamos la cuarta letra de esta línea de palabras. Y fíjense, sería caserío. Luego casita, luego casona y luego casualidad. Entonces, en el primer caso, en el punto número 1, nosotros mirábamos la primera letra para ordenar. En el segundo caso, tenemos que ordenar de acuerdo a la segunda letra, porque la segunda letra son todas diferentes. En el caso del tercer punto, la primera coincide, la segunda también, la tercera también, por lo tanto, nos queda observar la cuarta letra de esta sucesión de palabras propuestas. Nos quedaría entonces casa, caserío, casita, casona y casualidad. Fíjense algo que hoy hablábamos con Luz, y al final de esta página nosotros tenemos, dice, la importancia de la ortografía. Y hay palabras como karaoke, karateca y karma. Fíjense ustedes si relacionamos lo que nos decían las profes Ana y Amelia, que nosotros cuando escribíamos en taquigrafía teníamos en cuenta lo que escuchamos. Para escribir nosotros escuchamos el sonido y de este modo podemos ubicar lo que escuchamos en primera posición, en segunda posición o en tercera posición. Fíjense que estas palabras son de origen japonés y aparece la K. Nosotros cuando escribimos en taquigrafía, karaoke, fíjense cómo vamos a escuchar. Cuando estamos escribiendo, tenemos que tener en cuenta en taquigrafía lo que escuchamos. Pero en gramática es importante que nosotros nos rijamos de acuerdo a normas, a reglas, que nos determina la lengua española. Fíjense que en algunas palabras, muchas veces nosotros tenemos palabras que, como hoy les decía al principio, para las nuevas novedades de la ortografía que salieron y que se incorporaron en el 2010, hay una palabra que nosotros en legislatura la ocupamos permanentemente y que toda nuestra trayectoria legislativa como taquígrafas las hemos escrito de esa manera. Esta palabra a la que estoy haciendo referencia es la palabra quórum. El quórum reglamentario para que una Cámara funcione, para tener el quórum. Habrán escuchado esa palabra en algunas oportunidades. La Cámara, acá en Formosa, por ejemplo, son 30 diputados, nosotros tenemos que tener la mitad más uno para que la Cámara, o sea, tener quórum para que la Cámara sesione ese día. Esa palabra quórum, nosotros escribíamos con la Q, la U, que no puede estar separada como regla, como norma, no puede estar separada de la Q, sí o sí la Q va con la U. Después la O, que toda la vida le hemos escrito con el acento, y la M. ¿Qué pasa? Dentro de esas reglas, en la actualidad, en la normativa de la lengua española, de la ortografía española, nosotros tenemos que escribirla sin acento. En el caso de que decidamos incorporarla y escribirla con acento, debemos utilizar la C, quórum. En este caso de karaoke, karateca y karma, a eso hacemos alusión cuando decimos la importancia de la ortografía, respetando el origen
de dónde provienen estas palabras y escribirlas de acuerdo, respetar su escritura de acuerdo a el origen de donde provengan. A continuación, vamos a ver el tema ya de reglas para separar en sílabas. Sería el puntito de abajo, que fíjense que acá nosotros tenemos el primer punto: toda sílaba debe contener por lo menos una vocal. Yo al principio les decía que sí podríamos encontrar vocales como sílabas, como en el caso de oro. Ahí la vocal O solita. Pero no encontramos consonantes solitas como sílabas. El primer principio que ustedes no tienen que olvidar nunca, y si de repente pueden copiar esto, o nosotros vamos a subir como para que ustedes tengan, pueden copiar o pueden imprimir, y es algo que durante toda nuestra clase de gramática vamos a ir utilizando, ¿sí? En los diferentes casos. No se olviden que esto va a ir, vamos a ir de modo progresivo, dando nuevos contenidos, siempre van a ser accesibles, van a ser fáciles, porque nuestra intención es que vayan incorporando desde lo simple a lo complejo. Por ahí nos encontramos con alguna bibliografía muy extensa, y no todos aman la gramática. Entonces nuestra intención con la profe Luz es hacer lo más atractivo posible, lo más fácil posible, y que entiendan y que vayan fijando estos contenidos, que son aplicables a nuestra vida cotidiana. Cuando escribimos un mensaje, cuando mandamos un mensaje con el celular, o si de repente somos o tenemos una actividad afín con lo que sea la parte de gramática. Volviendo al punto número 1, fíjense que en nuestra lengua toda consonante debe tener por lo menos una vocal. El ejemplo que yo puse acá, y esa. Fíjense que todas las consonantes, tanto la B larga, la L, la Z, tienen una vocal. En este caso la B con la E, la L con la E, la Z con la A. Para poder separar en sílaba, toda consonante tiene una vocal. Las consonantes solas no forman sílabas. No puedo dividir la palabra nutrias así: nu, t, ri y -s. Esa separación va en contra de las reglas de división silábica de nuestro sistema lingüístico. Fíjense que también nosotros tenemos otras palabras que pueden ir anotándolas ustedes ahí en su carpeta. Yo tengo acá, por ejemplo, camino, que es otro ejemplo. La C con la A, la M con la I, la N con la O. Luna, la L con la U, la N con la A. Piso, la P con la I, la S con la O. No pasa esto con las vocales. Las vocales sí pueden estar formando sílabas independientemente, como por ejemplo Ana. Tenemos A como vocal silábica, después na. Amigo, la A que forma una sílaba, después la sílaba mi y la sílaba go. Ala, A vocal silábica, la. Anillo, A vocal silábica, ni, yo. Elefante, E vocal silábica, le, fan, te. O sea, que nos quede grabado que las consonantes no pueden ir solitas, sí o sí necesitan de una vocal, pero sí las vocales pueden formar una sílaba. Acuérdense de lo que decíamos, de que también en taquigrafía teníamos la vocal silábica, que forma una sílaba solita.
Ahora pasamos al punto número 2. Le cedo la palabra a nuestra querida profe Luz. Hola, buen día a todos y a todas. Vamos a trabajar en el punto número 2 con los dígrafos y con los grupos consonánticos. Nosotros la semana pasada habíamos hablado, ¿no?, de la confusión que podría llegar a generar estos grupos consonánticos, ¿no? ¿Y a qué llamamos grupos consonánticos? Justamente a la unión de dos consonantes, que nosotros cuando estábamos en primaria se daba como un tema aparte, ¿cierto? Cuando veíamos, por ejemplo, pluma, ¿no? La unión del grupo P y L, clarividente, claro, clarísimo, ¿no? Con CL, croar, crujido, crujiente, con CR, blando, con BL, ¿no? BR, brisa, brío, GR, gruñido, FL, flotar, ¿sí? Fluido, FR, fresa, frío, GL, globo, glotis. Bueno, y después tenemos también estas uniones de, por ejemplo, la L, que veamos justamente unida a otra, que forma de belleza, ese sonido, ¿no? De la L, que justamente se llaman consonantes geminadas, es decir, que son del mismo tipo, dos juntas. Después está PR, ¿no? Tenemos con promesa, primorosa, primor, P la habíamos dicho ya con pluma, ¿no? Plomo, plomero. Fíjense que usualmente cuando podemos encontrar una con el mismo grupo, la familia de palabras, que es lo que nosotros siempre le decimos que ustedes hagan, para poder tener esa misma, ese mismo grupo consonántico o esa misma forma de las consonantes unidas, ¿sí? Lo mismo con TR, travesía, truco, travieso, y los dígrafos, ¿no? RR y que forman la R, ¿no? Y la che. No pueden separarse y no pueden dividirse en sílabas. Yo jamás voy a dividir la che, la C por un lado y la H por otra. Jamás. Lo mismo si yo tuviese la palabra, por ejemplo, bronca. Bronca, por más que esté formada por 4 letras, yo jamás voy a dividir v, r, on o v, ron. No, nunca lo voy a hacer. No puedo hacerlo. Está en contra de nuestro sistema, de cómo nosotros dividimos las sílabas. Hay todo un estudio sobre esto, ¿sí? O sea, los lingüistas se ocupan de esto, hicieron una lista, una principios silábicos y muestran cómo nosotros dividimos las sílabas. Nosotros no vamos a dar todo eso. Ellos tienen nombres para cada una de estas vocales, pero cada una de estas consonantes depende de la posición que tengan. Si ustedes estudiaron algo relacionado a las letras, probablemente conozcan estos nombres como principio de ataque máximo, ataque y coda. Nosotros en esta capacitación no lo vamos a dar porque no es funcional a lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Pero si ustedes ya conocen, esto va a ser más sencillo. De igual manera, lo que nosotros tenemos que aprender cuando damos abecedario y sílabas es justamente estos principios, ¿sí? Y va a ser más sencillo. Entonces, también, ¿qué nos va a servir? Tener ejemplos prototípicos en nuestra cabeza. Si yo tengo un ejemplo de cuáles son los dígrafos, después cuando vea otro, me voy a acordar. Si yo me acuerdo por lo menos 3 grupos consonánticos, después voy a decir, ah, bueno, también existen este, esto y esto. No necesito memorizarme todos ellos, pero sí por lo menos tener dos, ¿sí? Bien, pasemos ahora a el otro ítem, el punto número 3, con la profe Alba, ¿sí?
¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, Alba, ahora sí. Ahora sí te Bien. escuchamos. Nosotros en el punto 3, cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, se une a la segunda vocal. Las propuestas de palabras son, fíjense, seca, ahí tenemos la consonante C que nos queda entre las dos vocales, entre la vocal E y la vocal A. Fíjense que esta consonante se une a la vocal que le sigue, o sea, a la A. En el caso de Salom, sucede lo mismo. Tenemos la consonante L ubicada entre la A y la O acentuada. Yo propuse acá otras palabritas que me gustaría que la escriban y que vayan marcando la consonante. Por ejemplo, en cama, tenemos la M que está ubicada entre la A, entre las dos A. Entonces tenemos K y MA. Esa consonante que está entre las dos vocales se acopla, digamos, se une a la segunda vocal. Lo mismo sucede con la palabra pomo, que es otro ejemplo que yo propongo. Solo, ahí la consonante que nos queda entre las dos vocales sería la L. Sube, otra consonante, la B larga, que nos queda entre la U y la E. Fíjense que se acopla a la segunda vocal. Sale, tenemos la L, entre ellas está la A y la E, se une la L a la segunda vocal, y así una infinidad de ejemplos. Lo importante es que, como les decía, ustedes tengan siempre acceso a este machetito, por lo menos hasta que vayan incorporando estas nociones, que son súper fáciles. Como decía recién la profe Luz, es importante que tengamos en cuenta que saberes mucho más difíciles, digamos, más profundos, los encontraríamos en miles de bibliografía. Pero nuestra intención en esta cantidad de alumnos que tenemos hoy es que entiendan de qué se trate todo el grupo de alumnos. Algunos sabrán mucho más porque tienen a lo mejor ya, incluso son profesores, o son profesores de lengua, o son profesores de literatura, entonces es como que tienen mayor conocimiento. Pero nuestra intención, como dijimos siempre, es abarcar a toda la población y que entiendan todos. A continuación les paso con la profe Luz para el tratamiento del punto número 4. Muy bien. Otra de las particularidades que tiene nuestro sistema es que si tenemos dos consonantes entre vocales, la primera va con la anterior y la segunda con la sílaba siguiente, con la excepción justamente de estos grupos consonánticos, ¿no? Que los que habíamos hablado anteriormente, ¿no? De la BL, la BR, la CR, la CL, la FR, la FL, la GR, la GL, la PL, la PR y la PR. Fíjense que si ustedes recuerdan, siempre va a ser, por ejemplo, una consonante como B, como C, como F, como D, y que las que van cambiando son la R y la L. La segunda consonante siempre son L o R, ¿sí? Y que solamente la D y la T no tienen la DL o la TL, ¿sí? Tienen solamente DR y TR. Los ejemplos que vemos acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Gimnasio, ¿no? Gimnasio. En este caso, como yo sé que los grupos consonánticos no incluyen a la MN, entonces yo sí los puedo dividir, porque yo tengo consonante, vocal, consonante. Lo puedo partir ahí sin ningún problema, porque después tengo una consonante y una vocal. Parto de nuevo, consonante, vocal, vocal.
y cumple todos los principios de nuestro sistema lingüístico, ¿sí? Ninguna sílaba queda sin vocal, que eso siempre tengo que tener en consideración, porque eso es lo importante, que ninguna sílaba quede sin vocal, ¿sí? Todas las sílabas tienen que tener vocales. Si una sílaba queda sin vocal, significa que hice mal la estructura de partición, es decir, que partí mal, diríamos en criollo. Entonces, gimnasio sí lo puedo dividir en gimnasio, cada uno tiene su consonante y su vocal, ¿no? Cada grupo en este caso. Y no hay ningún problema en dividir la M y la N porque no forman parte de los dígrafos o de estos grupos consonánticos que hablamos anteriormente. Calcificación. ¿Puedo dividir la L de la C? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Porque no existe grupo consonántico formado por LC. Diferente es el caso, que acá vemos el ejemplo de lo que se permite y lo que no en acróstico. ¿Por qué? En acróstico nosotros tenemos dos cuestiones. Primero, el grupo CR. Ese grupo yo no lo puedo dividir. Yo no puedo decir acróstico, no puedo. Porque yo sé que una de las reglas es que yo no puedo dividir el grupo consonántico. Entonces, CR no lo divido. Tiene que mantenerse. ¿La A puede estar sola? Sí, sí, porque justamente las vocales tienen la gracia de poder estar solas y formar un grupo silábico independiente. Entonces, acróstico. ¿Yo puedo dividir ST, que estaban ahí juntas? ¿Las puedo dividir? Sí puedo, porque no existe grupo consonántico ST. No existe en nuestro idioma, ¿sí? Después tenemos el ejemplo de atraen, que es parecido a acróstico en cuestiones de la A como grupo silábico solo, ¿sí? Entonces, atraen. Y acá quizás para muchos sea un conflicto decir, pero ¿por qué dividimos acá estas vocales y anteriormente en gimnasio no dividimos esas vocales? ¿O por qué en calcificación esas vocales estaban juntas y acá sí dividimos? Eso es un tema que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Cuando lleguemos a diptongos y atos, pero lo importante acá es entender que, para adelantar un poco, que esa A y esa E son vocales abiertas las dos. Por lo tanto, no pueden estar juntas, ¿sí? ¿Seguimos las reglas? Sí, seguimos las reglas. En cada sílaba de a, tra, en, hay una vocal. ¿Se rompió el grupo consonántico TR? No se rompió, sigue igual. Entonces, cumplimos con todos los principios y esta división es la óptima, ¿sí? Es la correcta. Muy bien, vamos entonces al punto número 5 con la profe Alba. Bien, antes que esto, quiero que después como tareita en sus casas hagan el trabajo de tener su abecedario, yo insisto con ese papelito del abecedario, y fíjense que no todas las consonantes forman grupos consonánticos con la L o con la R. Entonces, ahí van a descubrir cuáles no. No todas. Fíjense que la A sí con la L y con la R. Bl y brr. La C, cl y cr. La D con la R. No tenemos dl, por lo menos en nuestro idioma. Después tenemos, por ejemplo, la M, no tenemos ML, MR. La P sí, PL, PR. Entonces, ese jueguito como para ir descubriendo simplemente no es ningún nada, sino que hay un grupo nomás de consonantes que forman grupos consonánticos con la L y con la R. Volviendo al punto 5, dice, si hay 3 consonantes entre 2 vocales, las 2 primeras consonantes se unen a la primera vocal, mientras que la tercera consonante se une a la segunda vocal. Los ejemplos que proponemos son institución. ¿Cuáles serían esas 3 consonantes juntas? La I, la N y la T. Entonces, según esa regla, las 2 primeras se unen a la primer vocal
y la segunda consonante a la segunda vocal. Entonces ahí tendríamos institución. Si tenemos entonces 3 consonantes, las 2 primeras se unen a la primer vocal y la tercer consonante a la segunda vocal. Lo mismo pasa con la palabra constitución. Fíjense, cons son las 2 consonantes que se unen a la O y la tercer consonante, que es la T, se une a la I. Otros ejemplos que pueden anotar serían instancia. Fíjense, ahí tenemos también 3 consonantes, la N, la S y la T. La N y la S se unen a la I, a la primer I, y la T, que sería la tercer consonante, se unen en una sílaba a la A. Y nos quedaría instancia. Otra palabra propuesta sería constancia. Las 3 consonantes serían N, S, T, que quedan separadas porque las primeras 2 se unen a la sílaba cons, y después tenemos la T unida a la segunda sílaba, tan y cia. Acá hay una excepción. Fíjense que acá hablamos otra vez de la L y de la R, que yo hacía alusión recién, que dice, pero si la tercera consonante es la L o la R, se separa la primera en una sílaba, las 2 siguientes en otra. Reiteramos otra vez, cuando encontramos grupos consonánticos, no se separan, van a formar parte de una misma sílaba. Los ejemplos propuestos son entrega. Fíjense que como en las palabras anteriores, en los ejemplos propuestos anteriormente, tenemos las 3 consonantes juntas, la N, la T y la R. Son consonantes, pero ¿qué pasa? Acá la segunda, la segunda consonante se une a, en este caso, la letra R. Entonces, no podemos romper esa unión. Va a formar parte de la segunda sílaba. Entonces nos queda entrega. Otro ejemplo es explorador. Fíjense que ahí tenemos 3 consonantes otra vez. X, P y L. Pero como tenemos el grupo consonántico PL que no se puede separar, vamos a formar una sílaba con ese grupo consonántico y la primer consonante queda con la primer sílaba, con la primer vocal, digamos. Entonces ahí nos quedaría explorador. Otro ejemplo que yo puse es intriga. Ahí tenemos las 3 consonantes, la N, la T y la R, pero como tenemos grupo consonántico TR, vamos a separar en sílaba. Intriga. Se separan precisamente por esa regla, por esa norma de ortografía, que los grupos consonánticos no se separan. Otro ejemplo es explota. En esa palabra nosotros tenemos 3 consonantes, X, P y L. Otra vez, por la norma o por la regla que los grupos consonánticos, en este caso PL, no se separan, van a formar una sílaba aparte, quedando separada nuestra palabra explota. Otro ejemplo es completa. Fíjense, ahí tenemos 3 consonantes, M, P y L. La primer consonante forma sílaba con la O, en com. El grupo consonántico forma sílaba con la E, en ple, y después tenemos la sílaba final, ta. Son ejemplos
claritos de nuestra regla, nuestra norma, que los grupos consonánticos no se pueden separar, van a formar sílaba con la vocal siguiente. Sí podemos separar cuando hay 3 consonantes, pero esta consonante final, la tercera, sin que vaya seguida de la L o de la R. Seguimos con el punto número 6, que nos explicará la profe Luz. Bien. Acá, por ejemplo, en el punto número 6 tenemos a 2 dígrafos, ¿sí? La R, la doble R, la R, la Ch y la L, ¿sí? Que no es un dígrafo, que es un grupo consonante. Que forman, es cierto, un solo sonido, que no se separa. Entonces, tomamos una subdivisión de esto que dijimos anteriormente y tenemos ejemplos como llevar, perro, ¿sí? No importa si los ejemplos que ustedes den, cuando ustedes practiquen esto, no tiene por qué estar siempre en la primera sílaba, ¿sí? Puede estar en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Los ejemplos que ustedes se les venga a la mente, no hay ningún problema. Carretera, por ejemplo, ahí está el ejemplo en la segunda sílaba. Chicharrón, acá tenemos un lindo ejemplo porque aparece 2 veces, ¿sí? Che, chi y en cha. Y también tenemos otro ejemplo, es muy bueno chicharrón, porque también aparece el ejemplo de ron, de esa vibrante, ¿cierto? Muy bien. Ustedes pueden elegir palabras que conozcan, propias de nuestro dialecto, ¿no? Formoseño también para jugar con eso, o bueno, ¿no? De los libros que lean, de los mensajes que ven en Instagram, de WhatsApp. Ustedes, si van pensando, en realidad tienen ejemplos todo el tiempo. Cuando uno empieza a analizar más la lengua, se da cuenta que los ejemplos están en cualquier lugar. Muy bien. Después tenemos ejemplos en los que la Q nunca se separa de la U. Nosotros no tenemos un ejemplo jamás en nuestro sistema lingüístico, en el español, en nuestro castellano, no aparece una sola palabra que después de la Q esté una vocal, que no sea la U. Siempre la Q está con la U y recién ahí otra vocal, ¿sí? Como vemos en querida, máquina, poquito, ¿sí? Esa es una regla nuestra. La Q siempre tiene una U después. Y recién ahí otra vocal. Bien, ahora sí pasamos al punto 7 con la profe Alba. Bien, en este caso, fíjense que es el rol que cumple la H en este proceso de separar en sílaba. Y nos dice, la H sigue las mismas reglas anteriores y cuenta como una consonante. En los ejemplos vemos almohada, tenemos almoa, ahí formó una sílaba con la A. Bohemio, bohemio, fíjense que forma sílaba con la E. Cohete, también forma sílaba con la letra E, en este caso es la segunda sílaba. Algo que les quería decir, así como también clasificábamos las vocales, consonantes, grupos consonánticos, los otros días habíamos hablado que las palabras se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de sílabas que tienen. Fíjese que acá, por ejemplo, cohete tiene 3 sílabas. En el caso de ser un monosílabo, como decíamos en el ejemplo anterior, yo trato de repetir los ejemplos como para que nos quede grabadito, en el caso de bol, ¿se acuerda? Y gel, no se pueden separar en sílaba, por lo tanto son monosilábicos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de sílabas, o de esas separaciones, o de acuerdo a la emisión o a los golpes de voz que vamos haciendo al pronunciar cada palabra, estas se pueden clasificar. Si son monosilábicas, tienen una sola sílaba. Si tienen 2 sílabas, son bisilábicas. Si tienen 3 sílabas, como en este caso de cohete,
son trisilábicas, y así sucesivamente. Fíjense que bohemio tiene 3 sílabas, almohada tiene 4 sílabas, prohibir tiene 2 sílabas, vehículo tiene 4 sílabas, ahí la H forma sílaba con la I. Fíjense otra palabra que usamos también, coherente. Ahí nuevamente mostramos que la H sigue las reglas anteriores y que se cuenta como una consonante. Tenemos coherente. Ahí la H con la E formó una sílaba. Cohesión. Otra vez la H como sílaba con la vocal E. Después al final nos dice, la H seguida o precedida de consonante se divide separando ambas letras. Fíjense acá, tenemos los ejemplos, exhaustivo, exhumación, exhortar. Y clarito se ve cómo se cumple esta regla en la que, habiendo, en este caso, 2 consonantes, la H precedida o seguida de una consonante, se divide. Y tenemos el primer ejemplo, exhaustivo, exhumación, exhumación. Y exhortar pasa lo mismo. Exhor sería or, en este caso, tar. Y ahora el anteúltimo punto, aquí sí, después le cedo la palabra a Luz, pero es lo que yo quería recalcar, es lo que le decía hoy, este es el puntito al cual yo hacía alusión. Vamos a hablar, sobre todo para aquellas personas que nunca han escuchado la palabra diptongo, viene la explicación de que toda unión en una misma sílaba, la unión de vocales, este es el ejemplo de la unión de vocales en una misma sílaba. Le cedo la palabra a la profe Luz para este punto. Bien, los diptongos son justamente, como dijo la profe Alvis, son la unión de vocales, pero no de cualquier vocal, ¿sí? La unión de vocales, por ejemplo, abiertas con cerradas, las abiertas son la A, la E y la O, las cerradas la I y la U, ¿sí? Entonces, los diptongos se forman a partir de vocal abierta más vocal cerrada más vocal abierta, y vocal cerrada más vocal cerrada, ¿sí? Nuestros diptongos en nuestro idioma se forman así: vocal abierta más vocal cerrada más vocal abierta, y vocal cerrada más vocal cerrada, de esas 3 formas. Entonces nosotros tenemos estos tipos de diptongos: ai, au, ei, eu, io, ia, ua, ie, ue, oi, uo, ui, iu. Un buen ejercicio es buscar por lo menos 3 palabras que tengan estos diptongos. Entonces es muy buen ejercicio. Si vamos un poquito más abajo, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos baile, ¿no? Tenemos el diptongo en la primera sílaba, ¿sí? Una vocal abierta más una vocal cerrada. Auto se forma a partir de una vocal abierta más otra cerrada. Tenemos auto, ¿cierto? 20, y un ratito veamos lo de auto. Auto no nos tiene que sorprender que estén 2 vocales juntas, justamente porque es un diptongo, y otro porque nosotros sabíamos que podemos tener una vocal como el núcleo de la sílaba y después otra sílaba, ¿sí? Es lo mismo que nos pasa con atraer. Atraer, no, auto, es lo mismo. 20, tenemos vocal abierta, vocal cerrada y consonante, ¿no? Consonante, vocal abierta, vocal cerrada y consonante. 20. T. Después tenemos europeo. Ahí, ¿qué pasa? Eu va a formar una sílaba porque es un diptongo. No así, no de la misma manera, peo.
se separa. ¿Por qué? Porque E es una vocal abierta y la O es una vocal abierta. Por lo tanto, son dos sílabas distintas. Yo tengo que tener en consideración esto y saber las reglas de los diptongos, porque si no, voy a querer partir mal. Voy a querer decir europeo, con peo todo junto. No, es europeo. Divido, separo cuando tengo dos vocales abiertas, ¿sí? Cielo, cielo, cuidar, ciudad, ¿sí? Ahí doy vuelta, pero tengo en ciudad y cuidar, tengo vocales cerradas, ¿sí? Muy bien. Entonces, tratamos a un diptongo en el conteo silábico como si fuese una vocal. Como es la unión de dos vocales, la tratamos a estos diptongos como una vocal, ¿sí? Bien, y para el último punto, vamos a escuchar a la profe Alba. Bien, empezamos a adentrarnos, como verán, a lo que es diptongos y triptongos, palabritas nuevas, no es nada difícil, es digamos un juego. También yo les sugiero, por ejemplo, como decía recién la profe Luz, tenemos vocales abiertas, vocales cerradas, y por ahí pueden jugar un poco. Cuando hablamos de diptongo, la combinación, fíjense, de una abierta con una cerrada, o sea, la inversa, la cerrada con la abierta, y de dos cerradas, en el caso de diptongos. Entonces por ahí pueden jugar con esas combinaciones para descubrir a ver cuáles son y qué ejemplos tenemos. Tenemos que atender y tener mucho cuidado, porque muchas veces lo que parece un diptongo puede no serlo. De repente si están acentuadas, pues, bueno, ese ya sería otro tema, pero como para ir incorporando estos conceptos de diptongo y triptongo, sería interesante que volvamos a nuestro machetito del abecedario y hagamos esa combinación de vocales. En este punto número 9, habla de los triptongos. Los triptongos serían la concurrencia de tres vocales. Tienen que haber tres vocales en una misma sílaba. En este caso, esas vocales serían una cerrada, en el medio nos va a quedar siempre la abierta, y la otra vocal va a ser vocal cerrada. Fíjense que nos dice: los triptongos son una unión inseparable de tres vocales. Son triptongos los siguientes grupos de vocales: iai, iei, uai, uei, uau, iau, uai y uei. Y los ejemplos que nosotros pusimos acá son para separar en sílaba: Uruguay, en la palabra Uruguay, el nombre del país, el nombre de nuestro río. Y fíjense que en la última sílaba, inseparable, tenemos un triptongo. En este caso sería Guay. Lo mismo sucede con el nombre de nuestro río y también del país vecino, Paraguay, donde la tercera sílaba sería Guay. No se puede separar. En criáis, la segunda sílaba sería iáis. ¿Y qué pasa acá? Fíjense que tenemos una vocal cerrada, la vocal abierta y la vocal cerrada. Fíjense qué pasa ahí con ese triptongo. Y en el caso de la palabra buey, que en este caso va a ser monosílabo, tenemos el triptongo u, ei. Como les decía, me gustaría que hagan ese jueguito después en casa, tema de combinar cada una de las vocales, como dice la regla, para formar diptongo y formar triptongo, y vamos a descubrir que hay un número de combinaciones fijo para los diptongos, y también hay un número, una cantidad fija de combinaciones de vocales para formar los triptongos. En el caso de los diptongos serían 14, y en el caso de los triptongos serían 9, creo. 8. Entonces, juguemos con eso en casa, fijémonos
para formar un poquito de diptongos y triptongos, y esto de separar en sílaba, vamos a seguir viendo en la clase siguiente. Creo que ya ustedes tienen subida una actividad que dice parte C, actividad de fijación, que vamos a ir resolviéndolos entre todos juntos la semana que viene. Como decíamos con la profe Luz, fíjense ustedes, investiguen, entren, estén en contacto con la plataforma, que ahí vamos a ir subiendo las novedades y cómo vamos a ir desarrollando, cómo vamos a ir combinando, qué clases vamos a ir desarrollando, si las de taquigrafía o las de gramática. Vamos a tener un tiempo como para ir resolviendo las actividades de taquigrafía, que van a ir remitiéndole a ustedes a las profesoras como para que ellas tengan también en esta cantidad de alumnos enorme que tenemos, como para poder ir dilucidando las dudas, corrigiendo todos los ejercicios. No sé si por ahí de repente la profe Luz quiere dar algo respecto a esto. Sí, chicos, por favor envíen las actividades de taquigrafía, sí, las profes el día de mañana se toman también un tiempo para ir corrigiéndolas toda esta semana, y mañana nosotros no nos vemos por Zoom, sí, por eso tuvimos nuestra clase hoy. Mañana no nos vemos por Zoom. Tómense el tiempito de la clase si a ustedes les falta algo de taquigrafía para terminar eso y enviarlo, ¿sí? Y fíjense, estén atentos, como dijo la profe Alba, al mail o a la plataforma, pero sobre todo a la plataforma, y miren el fin de semana, sobre todo el domingo, qué novedades hay. Quizás el lunes nos veamos por Zoom, con un Zoom en vivo, si una clase, o haya un nuevo video para que ustedes aprendan un tema nuevo de una unidad, ¿sí? Estén atentos a eso, porque quizás no nos veamos por Zoom. Todo depende del tiempo de corrección, ¿sí? Recuerden que somos muchos y queremos que antes de seguir avanzando, ver en qué nivel estamos, ¿sí? Qué nivel nos encontramos y cómo podemos ayudarlos y ayudarlas a crecer y a que sigan en el curso, sigan esta capacitación para poder seguir juntos y seguir creciendo. ¿Qué más? También atiendan, por favor, a que si ustedes van a escribir alguna duda y van a mandar esa duda al correo, ¿no?, de taquigrafía, pongan en el asunto si es una cuestión de informática, si es una cuestión técnica, de Zoom o no pueden subir sus documentos, si es una cuestión de taquigrafía, si mandan algo para la parte, el sector de taquigrafía exclusivamente, o si es para nosotras, ¿sí? Si es para el sector de gramática. Por favor, en el asunto aclaren eso, porque si no, nos podemos perder en los correos y algo que era para la profesora Amelia o para la profe Ana, terminamos recibiendo nosotros. Igual después le comunicamos a ellas, pero quizás ellas tenían determinado tiempo para corregir y entre todo eso se perdió, ¿sí? Y después recién va a estar para la próxima semana. Y no queremos eso, queremos optimizar la organización y los tiempos. Bien, cualquier duda, ya saben, se pueden comunicar con nosotros y estén muy atentos a la plataforma. Sin más que decir, los esperamos, ¿sí? Vamos a estar en contacto por más que no nos veamos mañana y ojalá que tengan un buen fin de semana, que vaya todo bien y que se estén cuidando y que todos los que ustedes conocen también estén bien, ¿sí? En estos momentos tan críticos. ¿Profe? Sí, simplemente para despedirme, para decirles que esperamos, deseamos todo el equipo que trabajamos en esta área de gramática y también en lo que sea de taquigrafía, que se encuentren bien de salud, ustedes y su familia, y que pase todo esto que es nuevo y es difícil, y bueno, simplemente un abrazo a la distancia, esperando que las clases les gusten, que sean atractivas para ustedes, porque ese es el móvil que nos hace seguir adelante.
De repente por ahí le agradecemos esos mensajitos de aliento, porque para todos la virtualidad es nuevo, es nueva esta virtualidad, este trabajo a la distancia, sobre todo a las personas mayores que estamos acostumbrados a otro modo, a trabajar cerca de los niños, se nos hace muy difícil trabajar a la distancia, no ver las caritas, no tener el contacto, la sonrisa, la mirada. Así que un abrazo enorme para todos ustedes, deseando que sean productivas las clases que hacemos y que las hacemos con todo el corazón. Así que nada más, hasta la próxima. Muchísimas gracias.